Nueva vez tiro al blanco con ustedes. La reciente declaración de los países de la Alianza del Pacífico, en los que participan Colombia, Perú, Chile, que es la alianza de la extrema derecha latinoamericana en términos de Estado, una especie de punta de lanza de los Estados Unidos y ahora de la administración Trump, acaba de hacer una declaración que confirma lo que habíamos dicho aquí la semana pasada, que a partir de la juramentación del nuevo periodo del presidente Maduro, que dentro de 3 días, el próximo 10 de diciembre, concluye la fase de cierta tranquilidad y se inicia una fase de embestida contra la Venezuela bolivariana para tratar de explosionarla, de desgarrarla y finalmente tomar ese territorio rico en grandes recursos naturales de todo tipo, mineros, agua, biodiversidad. Ese propósito está clarito en esa declaración, porque esa declaración le dice, emplaza al presidente Maduro para que renuncie a la posibilidad de ser juramentado el próximo 10. Están preparando el terreno para eso. ¿En qué consiste ese plan de Estados Unidos y de la reacción, la derecha, extrema derecha mundial, y naturalmente que latino-caribeña? Bueno, ya había dicho de la información de los del 10. A partir del 10 se arrecian las modalidades de intervención del imperialismo estadounidense y los planes sediciosos de la ultraderecha contra la soberanía venezolana, para asaltar, como decía, sus extraordinarias riquezas naturales. Habrán de asumir ese plan, habrá de asumir niveles dramáticos, abriéndole cancha a la intervención, a las agresiones militares incluso de Estados Unidos. Este texto está circulando en las redes y yo quiero compartirlo y continúa así. No hay que compartir ni apoyar las inconsecuencias y errores de quienes hoy dirigen el Estado venezolano, incluyendo al presidente Maduro, para enfrentar ese programa macabro de los Estados Unidos y sus aliados. Similar a lo que pusieron en práctica en Argentina, Brasil, Honduras, Paraguay, que han abierto las compuertas a los engendros ultra neoliberales y neofascistas que presiden tipos como Macri, Bolsonaro, Juan Orlando Hernández. Se puede y se debe guardar distancia del denominado progresismo, socialismo reformista, estatismo corrupto y enfrentar con vigor la impronta contrarrevolucionaria y contrarreformista. Es decir, es perfectamente factible usted guardar distancia frente a las debilidades de esos procesos y sus errores, pero enfrentar al enemigo común. Y porque hay más de 2 campanas sobre la actualidad venezolana, en víspera de lo que se avecina, he querido glosar, extraer estos párrafos del interesante artículo del intelectual revolucionario venezolano Ildefonso Finol y ciertos aspectos del plan imperialista denunciado por otro intelectual, investigador venezolano, Carlos Lang. A Ildefonso Finol me unen vínculos de hace años, incluso lo conocí aquí en República Dominicana.
fue de los primeros constituyentes de Venezuela, es cantautor, poeta, historiador, y Carlos Lanz es un hombre dedicado, que además fue jefe de la unidad táctica de las guerrillas venezolanas, de la FARC, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela, que dirigió el Partido Comunista, tuvo posteriormente con el grupo, el Partido de la Revolución de Douglas Bravo, y es un estudioso de las cuestiones militares. Y por eso le voy a leer, están en este trabajo, algunas citas de sus artículos. Primero, Ildefonso Finol. Ildefonso es el otro, ojalá pudieran cambiar la imagen para que vean ese Ildefonso. Venezuela lleva 2 décadas andando al filo de la navaja, dice Ildefonso, en el ojo del huracán, en el mero centro de la diatriba global sobre la pertinencia de la soberanía y el socialismo. Es una espiral de incertidumbre, agravada en el último lustro, en los últimos 5 años, por la pérdida, la desaparición del conductor fundamental del proceso, Hugo Chávez, y la combinación letal de errores de concepto en el modelo económico, más la conspiración transnacional que dislocó el mercado interno vía destrucción del poder adquisitivo y escasez de bienes. Él señala los 2 factores, los errores internos en la conducción de la economía y la embestida transnacional. El resultado ha sido demoledor. Una tenaza macabra formada por 2 terribles trituradoras del bienestar. Macro devaluación, una gran devaluación de la moneda, e hiperinflación. El reto del socialismo en la fase reformista, que trate de hacer una mejor distribución de la riqueza social, sin afectar el fondo del modo de producción capitalista, es un camino pedregoso, zigzagueante y resbaladizo, del que ningún experimento ha salido ileso. Equidad sin productividad es la ecuación imposible. Es el desideratum pendiente por realizar, para lo cual es menester confrontar 2 lacras que hasta hoy fueron subestimadas o alcahueteadas: el burocratismo con sus redes y ribetes oportunistas, arribistas, y la corrupción. Está hablando un revolucionario consecuente. Y entonces los ingredientes del plan, los elementos nodales del plan, lo define así Carlos Lanz. Pongamos ahora a Carlos Lanz. La contrarrevolución ha colocado el 10 de enero del 2019 como un punto crítico capaz de apalancar y escalar las acciones desestabilizadoras que vienen promoviendo contra el gobierno bolivariano. Hablando de un ex guerrillero que no ha claudicado. Los tanques del pensamiento, lo que le dicen los tanques pensantes de Estados Unidos, gringos, han desarrollado modalidades de guerra no convencional, con una estrategia de amplio espectro, la cual abarca múltiples dimensiones políticas y militares que focalizan la intervención de operadores nacionales y extranjeros. De la prédica anticomunista y la lucha contra el terrorismo han pasado, atención, a la narrativa de la crisis humanitaria. Desestabilizan, sabotean la economía y entonces hablan de la crisis humanitaria, por lo que asumen el intervencionismo como misión salvadora. Más que comentarios de esas citas, de esos párrafos, tales consideraciones, a nuestro entender, lo que deben hacer es activar las fibras sensibles de la solidaridad antiimperialista. Este artículo, repito, lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en diferentes
espacio. Y es un posicionamiento preciso de tiro al blanco y del movimiento camañista frente a lo que se avecina en Venezuela. Porque ahí no hay por dónde. Nosotros en eso no vacilamos. Podemos tener la diferencia que sea con un movimiento que no ha sido consecuente, no se ha profundizado, no le ha dado en el cocote al capitalismo todavía, pero frente al lumpen imperialismo guerrerista, voraz, feroz, estamos de frente, chocando con él y dispuestos a toda la solidaridad. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.